Para entender un poco el tema necesitamos investigar acerca de unos conceptos principales, que fue lo que hicimos, unos conceptos bastante básicos acerca de las fuentes de voltaje. Una fuente de voltaje, como su nombre lo indica, suministra voltaje. Las fuentes de voltaje son fuentes de poder debido a que suministran energía. Pero para diferenciarlas de las fuentes de poder, podemos decir que las fuentes de poder o de alimentación se comportan como fuentes de voltaje o como fuentes de corriente. Una fuente de voltaje es un equipo que suministra voltaje a una carga. Y bueno, como recordaremos, la carga es todo aquello que está conectado a la fuente de voltaje que recibe energía. Es decir, un circuito, una resistencia, un capacitor, un motor, etc. Para ello tenemos que recordar que existen leyes en la física y la más importante para este tema es la ley de Ohm y la fórmula igual a voltaje resistencia por intensidad. El símbolo con el que normalmente se representa una fuente de voltaje es con el más menos y un círculo. Una fuente de voltaje ideal es aquella que suministra un voltaje constante sin importar el tamaño de la carga. Y en la parte de acá tenemos una tabla que nos dice el voltaje ideal en base a la resistencia, la corriente y la potencia. Pero ahora pasaremos al condensador, un componente eléctrico que se encarga de almacenar energía. Sin embargo, en el mundo de los ordenadores suele ser utilizado también para convertir señales de tensión alterna a tensión continua, junto con la ayuda de un diodo. El funcionamiento de un condensador, también conocido como capacitor, es bastante sencillo en concepto. Una señal eléctrica de electrones llega a una de sus placas. Al encontrarse con un dieléctrico, la señal no puede atravesarlo, lo que genera un exceso de carga en esa superficie. La superficie más cercana detecta ese exceso de carga y entre ambas se genera una diferencia de potencial. Esta diferencia de potencial equivale a energía, que es lo que almacena el capacitor. Y todo esto lo hace hasta que se le deja de aplicar corriente. Al combinarlo con otros elementos electrónicos, puede formar interesantes sistemas como filtros de ondas, sinusolares a corriente continua. De hecho, es bastante común que micrófonos conectados por USB funcionen a través de un condensador. Estos micrófonos son comúnmente llamados micrófonos de condensador. Ahora, el diodo. El diodo es un componente electrónico de dos terminales que permite la circulación de la corriente eléctrica a través de él, pero solamente en un sentido, bloqueando el paso si la corriente circula en sentido contrario. Los diodos también se conocen como rectificadores porque cambian corriente alterna a corriente continua, y estos se clasifican según su tipo, voltaje y capacidad de corriente. Los diodos tienen una polaridad determinada por un ánodo, un terminal positivo y un cátodo o terminal negativo. La mayoría de los diodos permiten que la corriente fluya solo cuando se le aplica tensión en el ánodo positivo. Cuando un diodo permite un flujo de corriente, tiene polarización directa. Cuando un diodo tiene polarización inversa, actúa como un aislante y no permite que la corriente fluya. En este caso nos tocó exponer el circuito de la figura 1.4, ya pasado a Proteus. Primero que nada le agregamos un alternador, que es la fuente de poder. De ahí le agregamos un switch, que es para tener encendido o apagado el circuito. Y de ahí le agregamos un transformador que convierte la energía alterna a directa, o se podría decir que la controla. De ahí le agregamos un condensador, que es un condensador se considera un elemento activo porque almacena energía. De ahí le agregamos la resistencia, que se considera un elemento pasivo porque disipa la energía. Y hay dos tipos de condensadores en este circuito. Uno de ellos es el electrolíticos y el otro es el cerámico. La diferencia entre estos dos es que el electrolíticos tiene polaridad y el cerámico no tiene. Los condensadores lo manejamos con microfarios, los cuales nos van a filtrar las ondas senoidales y van a seguir limpiando la corriente alterna. Los LM7805 nos sirve para pasar un voltaje de 5 al resto del circuito, a lo mismo que los LM7812, el cual también nos sirve para pasar 12 volts al circuito. En la última parte le agregamos otros dos condensadores para permitir el flujo de la corriente, donde se topará con la resistencia hasta llegar a los volts y así haga funcionar al circuito correctamente.